Sean una vez más bienvenidos todos y cada uno de ustedes, señoritas, señores. Una vez más, qué gusto y qué placer volver a compartir dentro del desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita. Augurando que se encuentren muy bien, deseo el mejor de los éxitos en todas las actividades que llegan a desempeñar, tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico. Ya como es de su pleno conocimiento, el día de hoy continuaremos observando los temas que nos competen en relación a la estructuración constante tanto en el sílabo de la asignatura como en la guía metodológica. Tan elemental que, como ya conocen, ustedes revisen todos los contenidos que forman parte, en este caso, de la aula virtual y que son necesarios para que puedan llegar a desarrollar las otras actividades inherentes a la materia. Sin más, señoritas y señores, una vez más les doy una cordial bienvenida y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Clase importantísima que en este caso es un complemento a lo que nosotros ya hemos estado observando dentro de la clase anterior, por el mismo hecho de la importancia que tienen este tipo de textos en la preparación académica de todos y cada uno de ustedes. Y que incluso ustedes tendrán que aprender a desarrollarlos en y de la forma, siendo las directrices, los parámetros correspondientes para que ese tipo de textos adopten y contengan esta, este tipo de determinación. ¿Sí? Sin más, iniciamos, muchachos. Como les había comentado, en este sentido, vamos a revisar un tema que tiene mucha relación con lo que hemos observado en la clase anterior. Vamos a hablar sobre la estructura del texto, estructura que resulta totalmente elemental para que un texto sea considerado como tal. ¿Sí? Ya habíamos hablado sobre la importancia que tienen este tipo de textos dentro del ámbito de preparación académica universitaria, preprofesional, de pregrado en este caso, para todos y cada uno de ustedes. Así que es necesario que ustedes comprendan y conozcan de manera detallada cómo se encuentra organizado, cómo se encuentra estructurado en sí este tipo de textos, para que puedan incluso llegar a desarrollarlos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases? Nosotros vamos a determinar y a establecer la estructura desarrollada en un texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con caracteres, ¿sí? Ya que cada una de las partes cumplen con una función determinada que permite que su contenido objetivo se encuentre dentro de los parámetros debidamente preestablecidos. Y como ya lo habíamos hablado, lo habíamos visto en la clase anterior, han sido ya mundialmente aceptados incluso por cierta comunidad científica que tiene conocimientos determinados en los diversos ámbitos, ¿no? Dependiendo de las materias que vayamos nosotros a desarrollar o que vayamos a investigar o en las que nosotros pretendamos profundizar en este caso, ¿sí? Tomando en consideración cada uno de estos factores. Dentro de la estructura del texto científico, nosotros tenemos el título. Es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas en la referencia, en base de datos,
entre otros medios en los que podemos llegar a encontrar este tipo de textos, ¿sí? El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leen. Por eso presenta el contenido de lo que se va a tratar luego. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser un título que llame la atención al público al cual va dirigido, con el propósito de que atraiga, ¿sí? Y que esto produzca un interés en las personas que tienen un conocimiento en las diversas áreas correspondientes. Dentro de las pautas para presentar un título, nosotros debemos tener en consideración que no es necesario anotar un título al inicio de su obra, lo puede hacer al comenzar el trabajo, pero obviamente tiene un factor elemental. Nosotros debemos tener debidamente planteado y determinado sobre qué tema vamos a desarrollar, ¿sí? Así que son dos cosas muy distintas. Tal vez podremos adecuarlo de mejor manera al final, pero debemos tener debidamente preestablecido de manera directa y concreta tema sobre el cual vamos nosotros a desarrollar el trabajo investigativo. El título no debe ser extenso, es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Así que tenemos un límite de palabras para poder plantear este título. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. ¿Sí? Escribe el título con palabras completas, no lo presente en siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora, es decir, por esta comunidad científica a la que pertenece y que tengan conocimiento en el área de la materia. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exacerbación de los términos. Cuide la sintaxis. Nosotros debemos organizar y estructurar muy bien este. Seleccione términos específicos unívocos, sean de conocimiento general por esta comunidad científica. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Tenemos la tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española le da un significado de idea, proposición, conclusión, que se mantiene con razonamiento. Es un texto que da información valiosa sobre un tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo, ¿sí? Vienen a ser estos planteamientos y estas proposiciones que vamos a establecer dentro de este tipo de textos, ¿sí? Porque debemos tomar en consideración que son investigaciones de las cuales vamos a determinar y vamos a consolidar y a verificar ciertos planteamientos. El resumen. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia correctamente el objetivo de su investigación. Es decir, que este resumen es bastante técnico, no simplemente es un resumen. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades, para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract, en algunos trabajos se puede cambiar al inglés. Sin embargo, esto no afecta la información en la versión original y fidedigna del texto. Por eso no simplemente es una traducción básica o simple, sino es bastante técnica. ¿Para qué? Para que incluso se convierta en un trabajo más universal. El marco teórico son los inicios de una investigación, lo acorde del tema, con las teorías refutadas y comprobadas que se desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Este tipo de teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las. El marco teórico también forma parte de la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede llegar a delimitar el área de investigación con el uso de teorías que dan resultados a la problemática establecida, crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema,
Sintetiza conocimientos existentes en el área, en el proceso de investigación. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de investigación. ¿Sí? Factores importantísimos en este caso. ¿Cómo elaborar el marco teórico? En primer lugar, nosotros debemos entender el problema que será la temática establecida para su investigación. Desde este punto de partida vamos a salir. Conviene que se tomen en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Debemos relacionar las teorías comprobadas con las nuestras para dar un sustento al trabajo. Podemos redactar conceptos propios a raíz de la información obtenida. Debemos delimitar con teorías, metodología y métodos cómo vamos a desarrollar en sí este trabajo investigativo. Vamos a indicar las hipótesis obtenidas de otros trabajos y podemos llegar a crear y establecer la nuestra. Vamos a clasificar las variables con sus respectivos indicadores. Dentro del desarrollo del proyecto es la elaboración de un texto que contiene introducción, métodos científicos, resultados, conclusiones. Por lo general, la redacción recae en tercera persona y suave en la primera persona en plural. Es indispensable que se apliquen los formatos, en este sentido, directrices de normas APA, que resultan tan esenciales y elementales para que este tipo de trabajos y de textos sean considerados con carácter civil. La introducción es esta parte en la que se da a conocer cuál es el propósito que le llevó a desarrollar en sí esta investigación y para qué. De tal manera que el lector se pueda familiarizar y se interese por leer el texto que se ha planteado. Hay que explicar la importancia del mismo para la comunidad y para la vida cotidiana. Se manifiesta un problema para solucionar y los conocimientos adquiridos van a través de la búsqueda de este tipo de datos. Los métodos nos permiten a nosotros indicar cómo realizamos el trabajo para que los científicos puedan elaborar múltiples experimentaciones o pruebas para comparar la veracidad de los hechos. Este proceso debe efectuarse con claridad y concisión. No se puede alterar la información porque los resultados deben ser los mismos. Por eso estamos hablando de información objetiva, que ha sido debidamente corroborada y verificada a través de experimentación y en la realidad. Los resultados, que es la parte en la que se verifica todo el proceso de investigación. Esta puede presentarse en tablas no en los espacios en blanco porque se cree que existe a veces algún tipo de ciencia de datos. También a través de figuras podemos representar estos resultados, cuadros estadísticos, ¿sí? Y estas evidencias deben estar debidamente enumeradas y tituladas para ser consideradas como respuestas obtenidas en el trabajo. Son breves y claros. Utilizamos palabras precisas y claras. Dentro del desarrollo experimental, es la parte en la que demuestra la veracidad de los hechos investigados, se debe seguir un proceso metodológico eficaz para obtener resultados. Las conclusiones, que es una ardua labor, ¿sí? No resulta fácil establecer estas conclusiones, pero son totalmente necesarias. Nosotros, para elaborar estas conclusiones concretas, podemos escribir resultados generales obtenidos de la investigación, sus principios y resultados generales, obtenidos en la misma, ¿sí? Y en los datos de otras indagaciones que hemos utilizado dentro del proceso. Indique las evidencias concretas de la investigación, delimite los aspectos que nos llevaron a resolver. Podemos prescindir de información que consideramos que no es necesaria o apropiada. Podemos concordar que los resultados de otros trabajos y podemos realizar comparaciones. Podemos exponer consecuencias, repercusiones y prácticas en este sentido en relación al trabajo. Explicar conclusiones coherentemente, con claridad y concisión. Resumir pruebas que respalden la verificabilidad de nuestro trabajo. Y vamos a dar recomendaciones y sugerencias que sirvan como soporte para la utilización. El agradecimiento, que se refiere al reconocimiento que se otorga a las instituciones que aportaron para mejorar su investigación, como la obtención de becas, cursos, especializaciones, entre otros. También a las personas que de alguna manera han llegado a aportar en nuestro trabajo investigativo.
La bibliografía, que es elemental, porque aquí es donde nosotros presentamos estas referencias utilizadas por el investigador y que de hecho permite que sea un trabajo verificable, ¿sí? Que a través de este tipo de bibliografías nosotros vamos a poder obtener cómo sustentamos y hemos llegado a fundamentar, en este caso, con información nuestro trabajo investigativo. Los anexos, que pueden ser tablas gráficas, organizadores gráficos que formaron parte dentro del desarrollo del contenido en sí y que nos impulsaron en alguna manera o alguna forma para sostener nuestras proposiciones. Y con ello llegamos a las conclusiones, que a modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El texto científico está conformado en una estructura netamente, como ya lo hemos venido observando. La información constante en un texto científico se basa y fundamenta en datos objetivos conseguidos a través de investigaciones desarrolladas de manera adecuada, formal y estructurada. Y cada uno de los puntos desarrollados de los textos científicos nos permiten demostrar cómo, cuándo, dónde y por qué se desarrolló la investigación. Encontraron las soluciones a las problemáticas tratadas en el. Sin más, señoritas, señores, como siempre es un verdadero gusto y un placer haber compartido con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias por su atención.